Capítulo 2. Shirou. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando ella se enteró de que se iban a Tokio, se emocionó mucho. Toda su vida había crecido en la mansión Innsbern en la que había vivido. Lo más lejos que se había alejado de allí había sido caminar por el bosque, aunque nunca más allá de las afueras del campo que protegía la gran casa. Pero desde que sabía que tomaría parte en la guerra del Santo Grial, la habían educado para conocer Japón. Después de todo, difícilmente haría que el representante de una de las familias fundadoras de la Guerra del Grial se perdiera la guerra debido a que se perdió porque no podía leer los letreros que estaban en el idioma nativo. Pero durante sus estudios había visto tantas cosas sobre Japón que le habían parecido extrañas y emocionantes. Quería escalar la torre de Tokio, visitar el castillo de Osaka, jugar en las famosas arcadas, comprar en las infames tiendas otaku. Estas eran solo algunas de las cosas que quería hacer cuando llegó a Japón, pero no había podido hacerlo debido a las responsabilidades que le había impuesto su familia. Aún así, durante el desarrollo de su amistad con Shirou, había podido hacer una cosa que siempre había querido, visitar la casa de otra persona. Ahora, aunque no tenía esas cargas sobre sí misma, estaba libre de las expectativas de su familia, y en este momento, podría decirse que Shirou podría ser llamado el hombre más rico del mundo si así lo quisiera. Podrían estar comiendo en un restaurante donde cada plato cuesta más que el salario semanal promedio de un hombre. Podrían estar en una feria de diversión montando en una montaña rusa como siempre había soñado, luego comiendo algodón de azúcar y montando el tío vivo. Podrían estar en un cine, metiéndose palomitas de maíz en la boca mientras ven una película emocionante. El rostro de Ilya enrojeció al darse cuenta de que todas las situaciones en las que acababa de pensar podían ser consideradas citas por quienes las veían. El punto era que con los recursos disponibles para él, Shirou podría haberlos llevado a cualquier lugar que quisiera, entonces, ¿por qué estaban aquí? En un cementerio. Bueno, ¿ves Ilya? Respondió Shirou sin levantar la vista del papel que sostenía, excepto para mirar los nombres en la lápida que estaban pasando, la cosa es que tenemos oro y joyas, pero eso es todo. Hasta ahora hemos podido salirnos con la nuestra vendiendo algunas partes aquí y allá en lugares que no hacen preguntas y probablemente están acostumbrados a comprarles a los ladrones. Está bien una o dos veces, pero tarde o temprano alguien va a empiece a hacer preguntas. Y cuando lo hagan, se darán cuenta de que no tenemos identificación, ni registros, ni documentación de ningún tipo. Y si un funcionario nos detecta, incluso usted con la hipnosis podría no ser suficiente. Entonces, cuando nos detuvimos en la biblioteca antes, miré sus registros para encontrar la tumba de alguien que podría ser justo lo que necesitamos. Si podemos lograr que este tipo acepte ser mi sirviente, la mayoría de nuestros problemas desaparecerán pronto y puede empezar a centrarse en las cosas importantes. Ilya asintió con la cabeza entendiendo mientras seguía a su hermano adoptivo. Parecía que iba a usar Rule of the Underworld para intentar reclutar a alguien. Ella realmente debería haberlo pensado ya, porque si no iban a venir a un cementerio. Pero todavía no estaba acostumbrada a pensar en los extraños nuevos poderes que Shirou había ganado desde que llegó a este nuevo mundo. Los otros que tenía eran increíbles en su propia forma, maldiciones que ningún mago podría haber igualado, poderes físicos iguales a los servidores fuertes, la invocación y el control de un verdadero ser fantasmal, tales fiestas estaban fuera del alcance incluso de los magos más avanzados. Pero era la habilidad que había ganado al derrotar al dios Hades lo que era de especial interés para ella. La capacidad de materializar simplemente la verdadera riqueza, no ilusoria o falsa, sino real, de la nada y en cantidades aparentemente infinitas, era algo por lo que la mayoría de las familias de magos hubieran estado dispuestas a vender a su heredero. Liberación total de preocupaciones financieras, además de poder adquirir los mejores recursos para su investigación, ¿quién podría negarse a eso? Pero era el otro aspecto lo que la fascinaba. La familia Innsbern había estado tratando desesperadamente de recuperar la tercera magia verdadera perdida, Eavensfell, durante casi un milenio. Allí, todos los esfuerzos habían fallado y, finalmente, habían invertido todas sus esperanzas en la creación del sistema del Santo Grial. Sin embargo, aunque teóricamente debería haber funcionado, el cambio del sistema a una guerra les había impedido alcanzar el Grial en todas y cada una de las guerras. Luego, con sus propios errores que llevaron a la corrupción del Grial por parte de Angra Mainyu, la resurrección de la magia verdadera había sido colocada aún más lejos de su alcance, a pesar de que continuaron intentándolo. Tanto su madre como ella habían sido sacrificados en esa búsqueda sin sentido y sin sentido.
Y ahora Shirou había tomado posesión de una habilidad que se parecía mucho a la perdida Avensfell. La regla del inframundo podría no permitir las transferencias de almas que hizo la tercera magia, ni tampoco permitió la implantación de un alma materializada en una nueva vasija. Sin embargo, lo que sí permitió fue algo tan cercano a la verdadera resurrección como sin probabilidades, y ya había visto los resultados y uno traído de tal manera que los mejores esfuerzos de Shirou lo permitieron estaba aún más cerca de estar completamente encarnado que un sirviente. Mientras saltaba detrás del joven campione, se divertía pensando en cómo reaccionaría su abuelo si alguna vez supiera lo cerca que estaba el hijo adoptivo del odiado Kiritsugu de lo que tanto deseaba. Si alguna vez se enteraba, ella suponía que era una apuesta equitativa decidir si moriría de un ataque cardíaco debido a una conmoción o moriría por un paro cardíaco causado por una rabia extrema. De cualquier manera le gustaría verlo. Eso le enseñaría a la vieja cabra a intentar que la matara Oni-chan. Pero se preguntó qué tipo de persona sería capaz de hacer desaparecer la mayoría de sus problemas. Cuando había tenido problemas, la mejor persona con la que había tenido que lidiar con ellos había sido Berserker. Simplemente indíquele los grandes problemas que tuvo y pronto se convertirán en muchos pequeños problemas en poco tiempo. Muy pequeños problemas ahora que lo pensaba. Aún así, dudaba que hubiera alguien de la clase Berserkers disponible para reclutar en una de estas tumbas. Entonces, tal vez Shirou no estaba buscando un berserker, sino más bien un asesino. Tal vez algún asesino yakuza que pudiera eliminar objetivos en la oscuridad de la noche, como en esos viejos libros que había encontrado en las cosas viejas de su padre. Eso tenía sentido de alguna manera, con todos sus nuevos poderes, Shirou podría haber sido capaz de vencer a Berserker incluso cuando estaba en su mejor momento. Pero incluso si era tan fuerte, no podía usar esa fuerza para destruir a todos los que lo molestaban. Entonces se llamó a un asesino, alguien que se encargara de las cosas en silencio y sin problemas. Mientras pensaba en esto, una imagen surgió en su mente. Shirou se vistió con elegantes ropas italianas en blanco y negro reclinado en una silla de negocios ornamentada mientras otro hombre de negro se arrodillaba ante él. Curiosamente, la imagen de su hermano adoptivo como un joven jefe de la mafia tenía cierto atractivo. Si las cosas salían así, ella se preguntaba si podría lucirse con un vestido negro y gafas de sol. Ah, y tendría un anillo para que los subordinados de su Oni-chan pudieran besarlo cuando le presentaran sus respetos. ¿Conseguiría una pistola Tony? Ah. Aquí está. La exclamación de triunfo de Shirou la sacó de su fantasía y la devolvió al presente. El adolescente pelirrojo estaba de pie frente a una lápida de tamaño mediano que había sido tallada en un patrón de flores sorprendentemente detalladas. En él había un epitafio simple. Llamada Yusuke, un buen mentor y una buena amiga, un esposo amado, un padre extrañado, 1951-2008. Eso no suena como un asesino yakuza. Se quejó Ilya, sintiéndose un poco decepcionada por haber decepcionado sus expectativas. ¿Eh? ¿Asesino yakuza? ¿Qué quieres decir con Ilya? Preguntó un perplejo Shirou. Bueno, pensé. ¿Cuál sería la mejor manera de deshacerme de todos esos problemas? Entonces pensé en Berserker, él siempre se deshacía de cualquier problema que tenía. Pero luego pensé, pero no puede haber hay Berserkers aquí, ¿qué está buscando Shirou? Entonces supuse que si no podías conseguir un berserker, entonces debías estar buscando un asesino, y los únicos que podrías encontrar aquí serían yakuza o triado o algo así. Ilya le sonrió con orgullo mientras le explicaba su lógica impecable. Por cierto, Oni-chan, cuando establezcamos nuestra familia, puedo llamar a mi guardaespaldas berserker y teñir su piel de oscuro, si no lo está ya. Shirou simplemente se quedó allí y parpadeó. Luego volvió a parpadear. Luego se dio una sacudida y le sonrió. Cerca. Cerca, pero no del todo bien. Necesitamos un ladrón, tú lo entendiste, pero no necesitamos un luchador o un asesino. Lo que necesitamos es un contador. La exclamación de confusión de Ilya hizo que la sonrisa del rostro de sus compañeras se ampliara aún más. Lo que necesitamos es alguien que sepa cómo jugar con el sistema, alguien que sepa a quién contactar para configurarnos con todos los documentos falsos y el historial que necesitaremos para ingresar a un banco y configurar una cuenta sin tener que preocuparnos sobre alguien que se da cuenta de que algo va mal. Alguien que sepa cómo obtener el mejor precio por los tesoros que puede vendernos y que puede administrar ese dinero en más recursos para nosotros de manera legítima. Y llamada Sanaki es justo a quien necesitamos.
Aparentemente se las arregló para mantener la compañía de sus mejores amigos en funcionamiento durante 6 años después de que técnicamente quebró. E incluso logró obtener ganancias. Saludó con la mano a la tumba mientras hablaba. Ahora, llamemos a Yamada-san aquí para ver si está listo para un nuevo trabajo. La joven Einzberg asintió mientras veía a Shirou regresar al lugar del entierro. Eso tenía sentido, supuso, Shirou no enviaría a un sirviente sombrío para matar a todos los que se oponían a él. Ese no era su estilo, incluso después de elegir a Sakura por encima de todos, todavía se aferraba a su viejo sueño de ser un superhéroe. Bueno, ahora él tenía los superpoderes, tal vez ella debería ver la posibilidad de comprarle una capa como una broma. Rápidamente dejó esos pensamientos a un lado cuando Shirou comenzó a cantar las palabras del hechizo que eran parte de su nuevo poder. No necesitaba usarlos, pero Shirou dijo que usarlos parecía hacerlo un poco más fácil. Más allá de las fauces de Cerberus, por el camino tortuoso hacia los tres reinos, ante mí se encuentra el dominio sobre el que soy monarca. Debajo de la tierra, debajo de la oscuridad, todo dentro es mi posesión. Mientras hablaba, Shirou extendió la palma de su mano izquierda hacia la tumba, como si extendiera la mano para agarrar algo que solo él podía ver. Ilya tensó sus propios sentidos de prana tanto como pudo, tratando de detectar cualquier parte del funcionamiento detrás del extraño y maravilloso poder. Mientras miraba, débiles chispas de poder comenzaron a acumularse ante la lápida. Lenta pero seguramente, las diminutas luces se encontraron y se fusionaron, fluyendo juntas hasta que se convirtieron en la imagen de un hombre delgado de unos 60 años con una barba pulcra y sencillamente recortada que llegaba a una punta afilada debajo de la barbilla. Me preguntaba quién era el que me había llamado, pero no esperaba que fuera un mortal. No deberías poder llamarme así que, ¿cómo lo estás haciendo? Preguntó en un tono divertido. Me dijeron que es porque logré matar a un dios, ya que logré que recibiera algo de su poder, en este caso lo que estoy haciendo ahora. Ah, bueno, eso es algo que no ves todos los días. Bueno, entonces, ¿por qué me has llamado de nuevo? Admitiré que es bueno tener un cambio de escenario, pero no creo que sea por eso que estoy aquí. Ilya pudo ver a Shirou juntando cuidadosamente sus palabras en su cabeza. Sabía que no era realmente su fuerte. Era un tipo directo, no apto para el discurso o la retórica. Aún así, estaba dando lo mejor de sí. Me encuentro en la necesidad de alguien como tú, alguien que sepa a quién conoces, que pueda hacer lo que tú puedas hacer, que pueda pensar como tú piensas. Puedo devolverte a una semejanza cercana a la vida, una que, está bien chico, tienes un trato. Yamada-san cortó el resto del tono de reclutamiento de Shirou con un entusiasta asentimiento de cabeza. ¿Eh? ¿No quieres saber qué necesito de ti? ¿Qué estoy dispuesto a darte a cambio? Preguntó el octavo campeón confundido. Niño, puedo sentir este poder que estás usando. No tienes que pedirme nada, puedes ordenarme que me ponga de cabeza y cante canciones de colores sobre mi propia madre y tendría que hacerlo. Pero estás preguntando, no ordenando, y sé lo suficiente sobre personas con poder para saber que eso dice algo sobre ti. Algo bueno también. Además, podría haber jugado un poco rápido y libre con el dinero cuando estaba chupando aire, pero nunca lo hice para lastimar a nadie y nunca fue por mí mismo. Eso pareció igualarme al ir a Aspodel Meadows, un lugar no tan malo, pero se vuelve un poco aburrido bastante rápido. Entonces, si me estás ofreciendo una alternativa, entonces mis respuestas sí. Ah no, Ilya ya no pudo contener su curiosidad y habló. Si eres japonés, ¿por qué estás en la otra vida griega? No tengo absolutamente ninguna idea. Sin embargo, una cosa que puedo decirte es que esto, y aquí se señaló a sí mismo con sus brazos transparentes, no soy todo yo. No, espera, eso no está del todo bien. Este yo es pleno y completo, pero no es el único yo, ¿sabes? Entiendo cómo funciona, pero hay un yo que fue juzgado en la otra vida griega, pero hay otros problemas por ahí, y al mismo tiempo solo hay un yo. Sé que eso no tiene ningún sentido, pero ese es el de la mejor manera que puedo expresarlo. Incluso cuando terminó de hablar, la mente de Ilya ya estaba haciendo clic tratando de analizar lo que había escuchado. Significaba que la otra vida estaba dividida en múltiples reinos en lugar de la rueda de la reencarnación y el renacimiento con la que estaba más familiarizada. Pero por la forma en que lo describió, su alma parecía existir en múltiples vidas después de la muerte a la vez, ¿eso indicaba un alma dividida? O tal vez múltiples vidas después de la muerte tenían todas la misma ubicación espiritual para permitir que un alma las experimente todas simultáneamente.
Pero si ese fue el caso, entonces, ¿qué significó cuando Shirou trajo a uno de ellos así? ¿Desapareció entonces de todas las vidas posteriores o solo de una? A ella simplemente no sabía lo suficiente, este mundo parecía estar constantemente fuera para hacerle pasar un mal rato. Está bien entonces, aquí voy. La mano extendida de Shirou se tensó visiblemente y el brillo que provenía de la forma transparente de llamada Yusuke creció en intensidad. Se volvió más y más brillante hasta que la joven Einsberg tuvo que levantar las manos para protegerse los ojos. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, la luz se apagó. Allí, de pie frente a ellos, en la parte superior de su propia tumba, estaba la forma claramente más sólida y carnosa de llamada San. Estaba vestido con un bonito pero sencillo traje de negocios y parecía fascinado por el acto de tocar su nuevo cuerpo como para comprobar que en realidad era real. Mientras ella miraba, él miró su lápida y luego comenzó a balancearse de lado a lado mientras agitaba los brazos en tiempo opuesto a sus caderas. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shirou, sonando tan confundida como se sentía ella mientras trataba de entender el extraño comportamiento del hombre. Estoy bailando sobre mi tumba. Ah, me pregunto cuántas otras personas pueden haber podido decir honestamente que han hecho eso. Ella se quedó boquiabierta ante las payasadas del hombre y luego se llevó las manos a la boca mientras trataba de contener una risita. Parecía que Suoni-chan había logrado elegir un muy individuo singular para reclutar. Shirou tenía una sonrisa que él mismo mostraba, pero le hizo señas al hombre para que saliera de la vista del entierro. Yamada-san detuvo sus giros y se bajó del pequeño montículo de tierra y pasto que marcaba el lugar donde sus restos terrenales habían sido depositados. Luego, para sorpresa de los otros magos mundanos, se arrodilló ante el pelirrojo campione. Pensé que eras un mago o algo así cuando te ofreciste a hacerme esto. Pero lo vi en tu poder cuando lo usaste. Eres un rey, un gobernante supremo. Este llamada Yusuke reconoce tu soberanía y promete su servicio a ustedes como agradecimiento por mi entrega. Las palabras no fueron burlonas y fueron pronunciadas con tranquila seriedad y solemne dignidad. No hace falta decir que Shirou comenzó a entrar en pánico. Agitando los brazos casi salvajemente, hizo un gesto para que el hombre recién encarnado se pusiera de pie. Mira, no soy un rey, no soy un gobernante, solo soy alguien que está por encima de su cabeza que podría usar tus habilidades. Si hacer esto es el precio necesario para conseguirlos, eso es todo, no necesito tu compromiso. O algo. El hombre mayor sonrió mientras se ponía de pie, pero negó con la cabeza con respeto. No lo sabes todavía, pero creo que lo sabrás con el tiempo. Está escrito allí mismo en tu poder, autoridad, regla, dominio, podía sentirlos a todos tan fácilmente como puedo ver el sol en un verano despejado. Día. Créame sobre este muchacho, usted es un rey, simplemente no tiene un trono o corona todavía. Ilya miró a Shirou con interés. Algo como esto había sucedido cuando interrogaron al mago que había estado viendo la pelea en la que se había metido el pelirrojo con el dios que se hacía llamar Hades. También había llamado a Shirou rey, un gobernante supremo. Cuanto más escuchaba sobre eso, más sentía que había más en ser un campeón de lo que ninguno de los dos sabía. Shirou pareció decidir simplemente ignorar el intercambio que acababa de tener lugar y rodeó a su nuevo sirviente mientras trazaba un pequeño cincel. ¿Para qué es eso? Preguntó el hombre resucitado con curiosidad mientras observaba su nueva piedra de una de las flores talladas de la piedra de su cabeza, luego sellar el pequeño fragmento en una cápsula de plástico del tamaño de su pulgar. Una vez hecho esto, sacó un bolígrafo y escribió el nombre de Yamada-san en la cápsula en letra clara. Shirou está usando su propia fuerza para mantener el cuerpo en el que estás ahora, explicó Ilya mientras Shirou ponía la cápsula de nuevo en la pequeña mochila que llevaba consigo. La mayoría de las veces no es un problema para él apoyarte a ti, así como a algunos más, pero si se pelea con alguien lo suficientemente fuerte como para que necesite toda su fuerza, entonces tendrá que cortar la alimentación. Si eso continúa demasiado tiempo, luego volverás a la otra vida y tendrá que llamarte de nuevo después de que gane. Cuando llama a alguien, necesita algo conectado con él para que pueda establecer el vínculo. Hoy usamos los huesos de tu tumba para hacer eso, pero si tiene que hacerlo de nuevo, puede ser difícil volver aquí. Así que Oni-chan se llevará un trozo de tu lápida con él. Si necesitamos llamarte de nuevo, debería ser un enlace suficiente, sin importar dónde estemos. Oh. Fue toda la respuesta que Yamada-san pudo dar en respuesta a la respuesta completa.
Está bien, entonces Yamada-san, dijo Shirou mientras cargaba su bolso al hombro una vez más, tenemos una buena habitación de hotel con acceso a internet y un sistema de mensajería rápida disponible. También tenemos algo más de 250,000 yenes en efectivo. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo necesitas para empezar? Aproximadamente 5 minutos más de lo que me tomará tener una buena computadora en funcionamiento. El campione, el homúnculo y el alma resucitada salieron del cementerio mientras felizmente hacían planes. Era temprano en la mañana en Nápoles, es momento del día justo después de que salió el sol, pero cuando todos los demás todavía están haciendo todo lo posible para permanecer en la cama. Unos pocos coches se apagaron cuando los primeros en subir se pusieron a trabajar. En su mayor parte, todo estaba en silencio. En Nápoles había una plaza, no era una famosa como Times Square o Trafalgar Square, era solo un lugar donde se unían varias carreteras grandes y alguien había decidido que una pequeña área abierta con una fuente. Era un lugar tranquilo, lleno de pequeños cafés y restaurantes donde la gente venía a relajarse durante los descansos para almorzar o después del trabajo. Hace solo una semana, esta plaza había sido el escenario de una batalla entre un famoso dios maligno y el más joven de los reyes Diablo. La plaza había sido sellada con cinta policial y permaneció así mientras la investigación estaba empantanada por la asociación de magos que trabajaba para encubrir los detalles de lo que había sucedido. Considerando todas las cosas y dada la escala de los poderes que habían chocado allí, el daño que había sufrido la plaza fue sorprendentemente leve. Algunos cráteres aquí y allá como si se hubieran disparado cartuchos de dinamita, algunos frentes de tiendas aplastados por ondas de choque, una fuente de piedra cortada en dos por una espada afilada más allá de los medios mortales, y un gran agujero estalló en un hotel con vista a la plaza. Difícilmente las tierras baldías apocalípticas que algunas de esas batallas habían dejado en sus estelas en épocas pasadas. Sin embargo, a pesar de la hora extraña y los carteles de la policía que declaraban el área sellada, tres figuras se encontraban junto a la fuente devastada. Las tres eran jóvenes que no podían tener más de 13 o 14 años, pero todas se comportaban con una gracia y compostura que habrían avergonzado a la mayoría de la realeza. La primera era una niña de piel levemente pálida con cabello blanco grisáceo y ojos morados, vestida con un uniforme escolar con una gorra de punto en la cabeza. Ella era la diosa Atenea que había regresado recientemente a Italia después de su derrota a manos de campeón Kusanagi Godou. Desde su regreso, había tenido la suerte de tropezar con un gran grimorío llamado Eraneion durante sus investigaciones sobre lo que había sucedido aquí. La abrió e inmediatamente absorbió al dragón que había liberado en sí misma. Como resultado, la Tierra no había perdido nada de su vitalidad y ella había logrado recuperar una pequeña porción de su poder perdido. Sin embargo, había sido mientras hacía esto cuando conoció a su empresa actual. Ellos, como ella, habían venido a investigar tanto el nacimiento del nuevo campeón como el extraño estallido de poder desconcertante que había aparecido brevemente casi al mismo tiempo. Ese poder había sido sentido por todos los dioses herejes del planeta, algo completamente nuevo incluso para el mayor de ellos. La mayoría lo había descartado de plano, eligiendo no ser molestado por él. Otros, sin embargo, se habían propuesto aprender más, y eso fue lo que los llevó a esta reunión. A diferencia de ella, los compañeros de Atenea no eran dioses malignos, sino antepasados divinos, grandes diosas de la tierra que habían sido derrotadas por héroes y habían perdido la mayor parte de su poder divino. Aunque aún eran más poderosos de lo que los mortales podían esperar ser, eran mucho menos de lo que eran antes. En su mayor parte, la diosa maligna encontraba a esos seres a la vez lamentables y despreciables, o al menos solía hacerlo. Ser vencido hasta el punto en que los recuerdos se perdieron y te convertiste en la novia amorosa de tu propio derrotador, el mero pensamiento de eso una vez la había hecho sentir disgusto. Ahora, aunque ella misma había sido derrotada por Kusanagi Godou y descubrió que una pequeña parte de ella se preguntaba cómo habría sido si él hubiera elegido no dejarla ir o matarla, sino administrar esa derrota final, sellarla. Recuerdos y tómela como una novia amorosa y dispuesta. Tanto para su horror como para su asombro, descubrió que esa pequeña parte de ella no encontraba la idea demasiado desagradable. Desterrando la idea de su mente y luchando contra un leve sonrojo, Atena miró a los dos con ella una vez más. Incluso antes de su derrota, habría respetado a estos dos a pesar de su estatus. Ambos habían recuperado sus recuerdos perdidos y ya estaban trabajando para recuperar sus poderes perdidos.
Tal voluntad y determinación merecían admiración y respeto, pero tenía que tener cuidado de no olvidar lo peligrosos que podían ser los dos. Ninguno de los dos estaba por encima de usar a otra diosa como sacrificio si eso significaba recuperar lo perdido. La de la derecha habló primero, pasando una mano por su largo cabello a rayas rojas y azules de extraño color, los mechones de colores que chocaban hacían extrañas ondas. Todavía no puedo creer que haya caído en manos de un hijo de Pandora que ni siquiera tiene 5 días. Y en una batalla tan poco impresionante también. Tantos años de planificación, y luego esto. Es como un desarrollo de la trama en una obra mediocre. Su compañera negó con la cabeza haciendo que su propia cascada de cabello dorado brillara como una cascada de riquezas. ¿Es por eso que engañaste a Hades para que lo atacara? Eso fue imprudente, el rey del inframundo era poderoso, pero nunca un luchador. Todo lo que has hecho es perder un peón valioso y fortalecer aún más el tema de tu ira. No suenes tan sabio conmigo. La primera respondió con brusquedad, sus ojos azul marino entrecerrándose con ira cuando se encontraron con el gris acero, no cuando hiciste exactamente lo mismo cuando uno de los hijos ilegítimos de Epimeteo mató a tu objetivo. ¿Quién fue el que enviaste a su muerte? Yo puedo. Lo recuerdo muy bien. El segundo rompió su mirada con el primero y, en cambio, volvió sus ojos hacia Atenea. Sé que recientemente luchaste contra el séptimo campeone, honorable madre, ¿qué puedes decirnos de su fuerza? Atenea aprobó el discurso respetuoso, incluso una diosa caída como ella estaba por encima de estas pobres divinidades lisiadas, era justo que reconocieran su estatus. Fuerte. Muy fuerte y tenaz. No morirá incluso si lo matas. Arg. El sexto habría sido lo suficientemente problemático por lo que había escuchado, pero ahora tenemos que lidiar con el octavo también. Y para colmo, se dirigió a la misma ciudad que el séptimo desde lo que los adoradores me han dicho. Así que ahora tenemos 3 campeones con los que lidiar. 3. Hay días como este en los que sé que el destino se está burlando de nosotros. Atenea escuchó a los antepasados divinos enfurecidos y despotricar con interés. Sabía que estos dos habían estado trabajando juntos para recuperar todo su poder durante algún tiempo. Sin embargo, ambos habían mantenido el método que usarían como un secreto estricto incluso de otras deidades. Por lo que parece, el campeón nacido en los últimos años había arruinado accidentalmente esos planes al matar a los objetivos de estas brujas. Qué interesante. Yo, podría tener algunas opciones disponibles para nosotros. Comentó el rubio vacilante. Mientras sostenía su ten, que a su vez sostenía una esfera de cristal que brillaba suavemente. Él estará listo para emerger de su mito pronto, y cuando lo haga, estará ansioso por enfrentarse al que lo derrotó. Si lo ayudamos a emerger antes, tal vez él nos ayude contra nuestros propios enemigos. Después de todo le servirían como práctica excelente antes de perseguir a su objetivo real. Atenea pudo reconocer el poder que emanaba de la esfera en rayos dorados. Sí, estaría ansioso por su revancha y estaría más que feliz de otorgarles una bendición si ayudaran a acelerar eso incluso un día. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Demandó la primera chica mientras miraba la esfera brillante con una mirada calculadora en sus ojos. No tenemos suficiente poder entre nosotros para que funcione, sin embargo, si fuera honrada, Atenea estaría dispuesta a prestarnos su poder. Ambos se volvieron para mirarla. Bien, Atenea. ¿Estarías dispuesta a unirte a nosotros en esto? Estoy dispuesto a hacer cualquier juramento que desees de mí que una vez que nuestro propio poder sea restaurado a su plenitud, entonces te ayudaremos a recuperar el tuyo. Eso sonó interesante. Se podían hacer votos que unirían incluso a una diosa con toda su fuerza. Con 2 dioses malignos completamente restaurados, totalmente comprometidos con su propia restauración, supuso que ni siquiera le tomaría un año reunir el poder necesario para completarla incluso sin el uso del Gorgoneion. Y también estaba el hecho de que si los ayudaba, podría volver a encontrarse con Kusanagi Godou muy pronto. Apartándose un poco de ellos, para ocultar su sonrojo, miró la fuente cortada como si estuviera considerando sus palabras. Ya había tomado una decisión, pero aprovechó la oportunidad para volver a educar sus rasgos en su habitual inexpresividad. De acuerdo. Ambos jurarán sobre sus propios nombres. Un juramento poderoso, ese, de violarlo probablemente los dejaría aún más débiles de lo que eran ahora, incluso si primero recuperaran toda su fuerza. Acordado. Declaró la chica de cabello bicolor de inmediato. Acordado. Siguió a la chica de ojos de acero después de una ligera vacilación.
Todavía era temprano en Nápoles, pero ya había ocurrido algo de gran importancia. El ataque se produjo sin ningún tipo de advertencia. En un momento, Shirou acababa de estar reclinado contra la pared hojeando ociosamente un libro sobre los lugares de interés para ver en Nápoles. Al siguiente, la pared había explotado detrás de él arrojándolo hacia adelante, pero antes de que pudiera volar muy lejos, un brazo vestido con ropa blanca pura emergió del humo, lo agarró por la parte de atrás de la camisa y lo tiró hacia atrás por el agujero recién hecho. Lo habían enviado dando tumbos hacia el centro de la plaza, pero había reforzado instintivamente su cuerpo para absorber los impactos con una habilidad que no sabía que poseía. A su alrededor, podía escuchar a la gente gritar alarmada ante la repentina erupción de sonido y fuerza, corriendo hacia ella huyendo de ella. Y por encima de todo, pudo oír una voz que se elevó en triunfante júbilo. Te he encontrado. Te he encontrado mi antiguo enemigo y ahora podemos luchar. Se había puesto de pie y buscado la fuente a esa voz. Solo había sido después de mirar a derecha e izquierda varias veces antes de que pensara en mirar hacia arriba. Allí, parado sobre nada más que una luz azul brillante, había un hombre alto y rubio vestido con ropas blancas y una capa larga y sosteniendo una espada larga ligeramente curva. Tan pronto como lo vio, Shirou pudo sentir que su Reality Marble inmediatamente comenzaba a analizarlo y recrearlo. Era una espada sin nombre, una hoja que nació no por forjas o herreros, sino por la pura divinidad de acero. Perseo. Así que me reconoces. Espléndido. Ahora, señor de los demonios, déjanos combinar nuestras espadas como es nuestro destino kármico. Esa fue toda la advertencia que Shirou tuvo que moverse antes de que el dios de blanco atacara. El joven mago apenas tuvo tiempo de moverse hacia los lados antes de que el espadachín atravesara el lugar donde había estado un segundo antes. La evasión había sido casi por completo suerte más que habilidad, pero habiendo fallado su objetivo, Perseo cortó hacia adelante y en su lugar cortó la fuente de piedra en el medio del cuadrado en dos. Sin tiempo para pensamientos, se trazó una espada larga en cada mano en un abrir y cerrar de ojos. Estas no eran armas poderosas como Calibur o Excalibur, eran simplemente espadas sin nombre extraídas del conocimiento que había asimilado de Archer. Fantasmas nobles de rango que se podían dibujar fácilmente y costaban poca energía, eso es todo. Aún así, incluso si fueran de bajo rango, seguían siendo armas legendarias que poseían un poder que las armas convencionales no podían esperar igualar. Como tal, fue todo un shock cuando la espada del dios rubio cortó a uno como si hubiera sido hecho de hojalata barata, luego trajo la espada de regreso para romper el otro con suficiente fuerza que hizo que Shirou cayera de nuevo. Volviendo a ponerse de pie tan rápido como pudo, se enfrentó a su enemigo. Afortunadamente, Perseo no parecía tener prisa por perseguirlo. Se paró en el centro de la plaza y adoptó una pose heroica mientras apuntaba con su espada al adolescente pelirrojo. Entonces, viejo demonio, parece que has aprendido algunos trucos nuevos. Aún así, no te servirán mejor que los viejos porque siempre es el destino de los villanos caer ante el valiente héroe. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mira, no sé por qué me atacaste, pero no tengo ninguna razón para pelear contigo. Respondió un desconcertado Shirou. Tus mentiras no me apartarán de mi curso, viejo demonio. Lucharemos hasta tu derrota. Una vez más, la deidad vestida de blanco cargó hacia adelante, su espada balanceando son amplios pero poderosos arcos. Sin embargo, Shirou estaba más preparado esta vez, nuevamente sus manos estaban llenas de espadas, pero esta vez las armas que usó fueron Kansou y Bakuya. Las armas favoritas de los arqueros eran solo de rango C, pero eran hojas fuertes y se sostenían contra el arma divina que se les ponía. Shirou arremetió en una nueva publicación inmediata, pero su enemigo lo esquivó fácilmente sin perder la sonrisa de confianza en su rostro. No soy un demonio, maldita sea. El campeón gritó al dios héroe. No quiero pelear contigo. Mira, incluso dejaré mis espadas. Las dos espadas gemelas chinas se disolvieron en motas de luz cuando Shirou se paró con las manos abiertas y libres de brazos. Es cierto que el gesto fue más simbólico que práctico, dado que podía rastrear nuevas armas en un instante. Pero estaba haciendo todo lo posible para evitar una pelea sin sentido. ¿Shirou? La voz de Ilya llamó su atención y la alejó de su enemigo. Parecía que había bajado corriendo las escaleras lo más rápido que pudo para ver lo que estaba sucediendo. Al ver a su hermano adoptivo en combate, inmediatamente atacó con su arte de mago para ayudarlo. Deja a Shirou en paz.
Gritó cuando un pájaro de finos cables azules brillantes se arrojó sobre el espadachín vestido de blanco. Era un hechizo similar al que usó su madre en su breve conflicto con Kirei. En su lugar, esta versión era más mortífera si se usaba alambre de púas. Ilya no había tenido ninguna oportunidad real de usarlo en la guerra del Grial desde que tuvo a Berserker, él había sido mucho más efectivo como arma. Después de la caída de Berserker, nunca se había encontrado con un enemigo contra el que pudiera emplearse con éxito. Desafortunadamente, ese siguió siendo el caso, ya que un simple movimiento de su espada le permitió a Perseo destruir la brillante construcción y negar por completo su taumaturgia. Esas son espadas orientales que llevas, mi viejo enemigo. ¿Es ahí donde te has estado escondiendo? ¿Dónde has aprendido tus nuevos trucos? Sin embargo, no es de dónde ha venido esta hermosa joven doncella. Me parece más una norteña. Una vez más adoptó una pose, esta vez con su espada blandiendo sobre su cabeza, y esbozó una sonrisa que parecía ser demasiado familiar para el joven Inzbern. Muy bien. Derrotaré al señor demonio y rescataré a la doncella en peligro. Después de todo, ese es el papel del héroe. Ha pasado bastante tiempo desde que tomé una novia, tal vez ahora sea un buen momento. Esa última frase había sido dicha más para él que para cualquier otra persona, pero con su cuerpo tan reforzado como podía manejar con seguridad, el oído de Shiro era lo suficientemente agudo como para captarlo. El hielo corrió por sus venas ante el pensamiento. Ilya se lleva, y él no puede hacer nada para detenerlo. Ilya es el sacrificio indefenso y él no puede hacer nada. Ahora tenía una razón para luchar. En lo profundo de él algo se agitó, respondiendo a la determinación de luchar contra este dios. Tócala y te mataré. Las palabras brotaron de sus labios, como espadas rozándose entre sí. Oh. Así que has encontrado a tu espíritu como mi enemigo, bueno, entonces bebamos juntos el vino de la guerra. Ilya, vuelve adentro. Te juro que no te pondrá un dedo encima. Ni uno. Cuando la chica de cabello blanco asintió y se retiró a un lugar seguro, ambos combatientes cargaron para enseñar al otro. Las versiones rastreadas de Kansou y Bakuya se encontraron con la espada divina de su enemigo. Los fantasmas falsos aguantarían uno o dos golpes, pero luego se romperían bajo la presión. Eso no fue problema. Tan pronto como se rompía una hoja, Shirou abandonaba la empuñadura e inmediatamente trazaba una nueva. El anillo de espadas y el choque del acero resonaron por toda la plaza ahora desierta en un rápido y entrecortado latido de violencia. El joven mago nunca había logrado luchar tan bien antes, el rastreo no era una carga para él, sus circuitos mágicos ni siquiera se estaban calentando y su cuerpo aceptaba el refuerzo con facilidad. Pero no fue suficiente, la sonrisa de Perseo nunca cambió y su espada nunca pareció fallar, ser demasiado lenta, demasiado débil. Shirou estaba tirando todo lo que tenía en este asalto y simplemente no era suficiente. Una vez más, el dios héroe lo golpeó y el adolescente apenas logró cruzar ambas cuchillas sobre su pecho a tiempo para bloquear el golpe. Ambas espadas se desintegraron nuevamente en fragmentos de prana y Shirou fue enviado nuevamente volando hacia atrás abriendo la distancia entre ellos. Espléndido, verdaderamente magnífico, mi viejo enemigo. Los cumplidos del dios vestido de blanco resonaron en la plaza. No sé lo que te sucedió en el este, pero esto es una gran mejora. Atrás quedó tu maldición sin fin y, en cambio, ahora empuñas un acero tan fino. ¡Qué verdaderamente glorioso! Mientras hablaba, su espada desapareció y fue reemplazada por un gran arco dorado. Shirou ni siquiera se molestó en pensar en su acción, simplemente se movió. Su salvaje zambullida hacia un lado lo llevó lo suficientemente lejos como para escapar de la explosión que estalló desde donde golpeó la flecha azul ardiente de los dioses, pero su fuerza aún lo hizo rodar. Mientras luchaba por ponerse de pie, notó distraídamente que parecía estar pasando gran parte de su tiempo hoy dando vueltas por todos lados. Aún así, no hay tiempo para pensar en eso ahora. Frenéticamente, esquivó de nuevo otra flecha y se mantuvo por delante de su explosión. El siguiente, aunque venía demasiado rápido, desesperadamente Shirou extendió una mano y trazó el escudo más resistente que pudo manejar. No vino tan naturalmente como una espada, pero un escudo de escutún romano excepcionalmente grueso se materializó a tiempo para protegerlo. Mientras se arrodillaba en el humo, sus labios se curvaron en una mueca de frustración. Si las cosas seguían yendo así, entonces sabía que su única oportunidad de ganar sería comenzar a rastrear los noble fantasmas más fuertes que pudiera. El problema era que nada más débil que una clase A sería suficiente para derribar a este tipo.
Había visto la fuerza de su divinidad cuando analizó su espada, como Nina Lives Bladeworks o Gaebolk simplemente no tenía el poder necesario para hacer retroceder. El problema era que usar Excalibur aquí terminaría nivelando una buena parte de la ciudad si cometía el más mínimo error. Necesitaba algo más, algo más. Dentro de él, algo respondió a su necesidad. Las palabras llegaron espontáneamente a sus labios mientras cargaba contra su enemigo una vez más. Una madre que ve morir a su hijo, un soldado que mira a su asesino, el mendigo en la cuneta que mira el palacio. De ellos tomó su bilis, su odio, sus maldiciones. Una de sus espadas blandió la espada de su enemigo. Maldita sea esa hoja, si fuera un poco más débil, podría romperla. Debilidad. Algo se movió dentro de él, algo que le hizo pensar en un perro enfermo enloquecido, uno que echaba espuma por la boca y tiraba de la correa mientras trataba de arremeter contra el mundo. La sensación corrió desde su pecho, a través de su brazo y hacia Bakuya justo cuando golpeó la espada de su enemigo. Ambas armas explotaron en una onda de choque lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio de todas las ventanas alrededor de la plaza. Pero ambos combatientes eran más que humanos y, por lo tanto, no se dejaron intimidar por la erupción. Lo que recuperó a Perseo fue la destrucción repentina de su arte. Shirou no dudó, se movió únicamente por instinto. Su otra mano dejó caer su copia de Kansou y trazó una espada sin nombre, ni siquiera un noble fantasma, en su lugar. El poder entró en él mientras fluía desde su centro. Tuvo que frenar a su enemigo lo suficiente como para vencerlo. Fatiga. Cuando el poder lo tocó, la hoja cambió. Sus líneas elegantes se volvieron irregulares y dentadas, ya no era una espada para luchar, sino que ahora era una espada diseñada para infligir dolor. Antes de que el dios vestido de blanco pudiera reaccionar, le clavaron la espada en el costado. Al instante siguiente, Shirou abandonó la espada y saltó hacia atrás. Dentro de él, el poder cambió ahora que ya no tenía un objetivo, donde antes había sido un perro rabioso, ahora se sentía como un cachorro maltratado pero aún cariñoso, uno demacrado por el hambre y marcado con cicatrices, pero aún ansioso por ser acariciado y contado. Era un buen chico. Sacudiendo la cabeza, el campeón se centró de nuevo en su enemigo. Para un humano, una herida así sería debilitante, tal vez incluso fatal, pero para un dios no era más que una astilla extraordinariamente dolorosa. El dios abrió la boca para hablar, pero Shirou no le dio ninguna oportunidad. Dos espadas sin nombre más aparecieron en sus manos y el poder surgió dentro de él. Era vagamente consciente de que sus armas cambiaban mientras cambiaba su postura para adaptarse a ellas, pero no era importante. Todo su enfoque estaba en el enemigo que tenía ante él. Ahora era más lento, era solo una fracción, pero era suficiente. Una de sus espadas se deslizó más allá de su defensa y le hizo un rasguño en el brazo izquierdo. Desgracia. Era solo un corte fino que apenas alcanzaba para sacar sangre, pero la sorpresa le hizo retroceder. Al hacerlo, un pequeño trozo de escombros movió bajo su pie y lo hizo tropezar. Una vez más, fue algo pequeño, pero lo suficiente para permitir que Shirou le hiciera otra herida superficial, esta vez en su pierna derecha. Confusión. Sus defensas mostraban más agujeros ahora, como si no entendiera lo que estaba sucediendo y lo sacudiera. Se puntuaron más heridas pequeñas. Ruina. Falla. Incompetencia. Y ahora parecían desmoronarse. El dios rubio seguía siendo tan rápido, tan fuerte, pero los ataques de Shirou estaban llegando ahora y las heridas se volvían más profundas y más serias. Errores. Miedo. Pánico. Duda. Solo tenía que hacer un poco más, solo un ataque más, solo uno más. Fracaso. Al joven mago le pareció una completa sorpresa cuando su último golpe pareció atravesar a sus enemigos y atravesarlo con eficacia justo debajo de su corazón. Este fue un golpe mortal, ¿por qué lo había usado? No había querido matar a esta deidad. Solo quería echarlo. Mientras tanto él como el dios caían de rodillas, Shirou trató de verbalizar su confusión y culpa. Lo siento, no lo hice, lo siento mucho. Ah, ya veo, la voz del dios carecía de orgullo y confianza previos, pero estaba extrañamente tranquila, casi gentil. Esos no son los ojos y las palabras de mi antiguo enemigo, estaba tan ansioso por luchar contra él que no me di cuenta. Ya lo has matado, y por la gracia de Pandora su poder ahora es tuyo.
Oh, qué tontería magnífica, que cabalgaría aquí listo para interpretar el papel del héroe solo para tropezar en mi camino hacia el papel del villano. Bueno, en verdad me has matado ahora, pero no dejes que tu dolor te sobrecargue. Dioses, no mueras como los mortales, con el tiempo regresaré y lucharemos una vez más, esta vez con los dos en nuestros roles correctos. El dios héroe se estaba agrietando ahora, como si fuera una estatua, las grietas carmesí corrían desde donde la espada lo empaló y se extendían lentamente. Su mano se levantó y agarró el hombro de Shirou. No guardo rencor, tu victoria fue sin gracia o elegancia y, sin embargo, fue tan grandiosa como el rugido de un león. Toma mi autoridad, joven campeone, tómala y vuélvete fuerte, más fuerte que cualquier otro. Entonces, cuando nos encontremos una vez más, nuestra batalla sea el semejante del que nacen las leyendas. Con un sonido como arena corriendo, el asesino de Medusa se derrumbó en una masa de motas brillantes que se desvanecieron en el aire. Hubo una sensación repentina y extraña, como si algo se hundiera en él, convirtiéndose en parte de él, pero sin causarle ningún dolor o daño. Fue una sorpresa tal que Shirou liberó el poder que había estado sosteniendo inconscientemente. El dolor se tragó su mundo. Dolor, 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 Pain. Tanto dolor y, sin embargo, ni siquiera podía gritar. Su cuerpo se sentía como si se hubiera convertido en goma, nada funcionaba y no podía moverse. Demonios, era todo lo que podía hacer para respirar. Cuando se derrumbó en el suelo, pudo escuchar distantemente el sonido de la voz de Ilya llamándolo. Parecía que tendría que cargar con él de nuevo. ¿No era el tipo que se suponía que iba a cargar con la damisela que se desmayaba? Shirou se sentó en su cama e inhaló profundamente. Era ese maldito sueño de nuevo, él matando a Perseo aunque no era su intención. Ahora sabía que cuando los dioses eran asesinados así, simplemente volvían a sus mitos, pero por alguna razón eso no parecía deshacerse de su culpa. Al escuchar un suave murmullo de protesta de su lado, miró hacia abajo. Sí, allí estaba Ilya vestida con su pijama de super samurai que ella le había golpeado para que la comprara. No importaba que tuviera su propia habitación en la suite del hotel que él estaba contratando. Siguió caminando dormida hasta su cama, donde lo trató como a su osito de peluche favorito. Las dos primeras veces había intentado enviarla de regreso a su propia habitación, pero finalmente se había rendido. Ilya haría lo que Ilya quería hacer, y los infortunios para cualquiera que intentara interponerse en su camino. Decidiendo que simplemente no tenía la energía para preocuparse por eso en este momento, el octavo campeón se recostó en su cama y se relajó mientras la chica de cabello blanco se acurrucaba a su lado. Se preguntó si así sería tener una hermana pequeña, era agradable. Mientras sus ojos se cerraban a la deriva, se preguntó qué le depararía el mañana. Mañana era cuando sus planes con Yamada-san se pondrían en marcha. El dinero en serio comenzaría a moverse y las identidades falsas que habían establecido serían probadas mediante un escrutinio. Hay mucho que hacer mañana, y aún más que hacer más adelante. Como intentar contactar con la comunidad mística local. Como tratar de entender qué significaba ser un campeón. Mucho. Bueno, al menos las cosas no iban a ser aburridas.